Bien, continuando con el libro, o los libros históricos 2 y haciendo el repaso del libro histórico 1, llegamos al libro de los jueces. Esa palabra que se traduce ahí como jueces no es más que un caudillo militar o civil, punto. O sea, alguien que en un momento determinado, para una función específica, Dios levanta, así de sencillo. Entonces, esos fueron los jueces, es decir, terminamos con el discurso magistral que da Samuel y la advertencia. ¿Qué hizo la gente? Olvidó la advertencia que dio Josué. Otro detalle que se ve en el libro de Josué es que muere Josué y toda esa generación de líderes que estaba cercano a Josué, y los otros líderes jóvenes no se acercaron a Josué. Entonces hay una ruptura entre una vieja generación que camina cerca de Dios y una nueva generación que no camina cerca de Dios. Entonces cuando llegamos al libro de los jueces, empezaron cada quien a hacer, de modo que va a ser repetitivo, en aquel entonces no había rey en Israel, dice la escritura, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. En venezolano sería, en aquel entonces no había líderes sabios que dirigieran la nación y cada quien hacía lo que le daba su gana. Entonces, por supuesto, los caudillos van a ser una luz de esperanza que Dios les va a levantar en tiempos de oscuridad. ¿Por qué? Porque van a ser tiempos turbulentos. ¿Qué tiempo fue? Aproximadamente entre 509 y 512 años de turbulencia. Casi medio milenio. 500 años en arriba, abajo, en el subsuelo, en el medio. O sea, 500 años de inestabilidad política, social, económica, salvo algunos episodios de luces por 20 años, por 10 años, por 40 años, donde Dios va a levantar precisamente esos caudillos. Entonces, esos tiempos turbulentos van a estar marcados por una continua apostasía que se conoce como el ciclo repetitivo del pecado. ¿Qué sucede? Obviamente, el pueblo peca, pero no solamente peca, sino que no se arrepiente, que eso es lo que hace diferente a David y a Salomón. Por ejemplo, ¿por qué David es más grande que Salomón? Aunque David cometió pecados más atroces socialmente. Los pecados de David socialmente son como que alguien ultraje a un niño, algo así. O sea, socialmente uno dice, wow, adulteró, mató, mintió, engañó. Sin embargo, cuando usted lee las páginas de escritura, Dios habla mejor de David que de Salomón. Dice, murió Salomón y fue enterrado, listo. Pero cuando habla de David, Dios sigue hablando de David. Y en Isaías, años después, sigue Dios hablando bien de David. Dice, contaré las misericordias firmes de David, al cual lo di por juez, por profeta y por maestro. ¿Qué? ¿Un adúltero es un maestro? ¿Ese vagabundo es un maestro? Sí. ¿Por qué? Porque David se cayó muchas veces en el camino, pero nunca abandonó el camino. David cometió errores en su vida, pero nunca se apartó. De hecho, aparece en la Biblia 4 o 5 veces que David consultó a Jehová, pero era que David siempre consultaba a Dios, a Jehová, el Eterno, a Elohim, el Todopoderoso. David siempre fue un hombre que caminó cercano de la mano de Dios. Y de hecho, cuando él comienza su gobierno, él quiere un gobierno de luces. Por eso Dios bendiga a Nayib Bukele y a otros que están en Argentina, porque están buscando la dirección de Dios, están pidiendo, Dios mío, ilumíname, tráeme un hombre que me dé luces. No dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios verdadero, cuyo Dios es Jehová. Dice, andará a la luz de tu rostro y a la luz de tu justicia. Entonces David quiere comenzar bien un gobierno. Entonces manda a traer el arca, porque el arca representaba ¿qué? Las luces, representaba la presencia. Entonces vemos aquí que precisamente estos se apartan de los estatutos, se apartan de los mandamientos, cada quien hace lo que le da la gana. Incluso nunca se había hablado abiertamente de violación. Van a aparecer unas violaciones aquí espantosas contra un hombre piadoso y su concubina. El hombre en un arrebato de ira parte en pedazos a una mujer. Imagínate hasta dónde llegó la oscuridad de ese pueblo. Y luego los jueces en todas las tribus de Israel siempre había de 70 a 73 a 77 jueces que juzgaban. Y cuando le dicen saquen a los violadores, ¿saben qué hicieron los ancianos? No quisieron sacar a los violadores, más bien los escondieron. Pero ¿saben por qué? Porque entre eso estaban los hijos de ellos.
Entonces una sociedad de cómplices, de pecado, de pranato. ¿Cómo se levanta una nación cuando estamos rodeados de gente con armas, gente sin carácter, gente sin temor de Dios? No puede abrazar una nación ahí así. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Barrer, limpiar, como hizo al principio con esa tribu. Casi esa tribu desaparece. Dios tuvo que extirpar esa tribu para que esa tribu luego se pudiera recomponer. Entonces, el ciclo repetitivo del pecado lo vamos a ver, o de la apostasía lo vamos a ver. Pecan, se apartan totalmente, al apartarse totalmente se hunden, viene cautividad, viene esclavitud, viene cárcel, viene prisión, opresión. En esta opresión se humillan, lloran a Dios, Dios tiene misericordia, le levanta un líder. Mientras el líder está allí firme, la gente camina en temor al líder. Pero apenas muere el líder, vuelven a hacerlo mal. Eso va a acontecer continuamente. Entonces ese es el ciclo repetitivo del pecado. Sin embargo, vemos la preservación del plan divino. Ya a la altura de los últimos capítulos vemos cómo termina el libro, donde por un lado está mal que bien Micaías, ¿verdad? Que es un sacerdote, pero que está todo zarataco, que mete ahí a un levita y él mismo lo consagra. Una cosa loca, él mismo lo consagra y él mismo, pero antes de eso dice que él le había robado los reales a la mamá y se había hecho un ídolo para tenerlo en su casa. Entonces, eso te deja ver el secretismo religioso. O sea, servían a Dios, pero también servían a los ídolos. Servían a Dios, pero también tenían magia, brujería, tenían todo tipo, sí, todo tipo de locuras. Entonces, así termina, pero aún así el plan divino se mantiene porque se preservan las 12 tribus y termina el capítulo diciendo: en aquel entonces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y ese versículo va a ser un eslabón para justificar porque más adelante es necesario que aparezca un líder y que haya leyes firmes. Por eso es que más adelante va a aparecer la monarquía.